¿Qué tal? Esta presentación es para nuestro video del proyecto de la materia de control automático. Es un control de nivel y temperatura de un tanque. Somos del grupo ITA 04 de la Ingeniería Semipresencial en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Mi equipo es el equipo número 3 y está conformado por Mandujano Martínez Ángel Eduardo, su servidor, por Mendoza Pérez Alejandro, Torres de la Paz Marco Antonio, Anaya Aguilar, Fernando Raúl. Aquí tenemos una imagen de nuestra planta que está conformada por una pecera rectangular de 39 centímetros de ancho por 19 centímetros de fondo por 22.5 centímetros de alto. Y para medir nuestro nivel del agua, un sensor ultrasónico HC SR04, un sensor de temperatura DS18B20 para poder medir la temperatura del agua. Se usaron dos bombas para controlar el nivel del agua, una para el llenado y otra para el vaciado. Una resistencia para calentar agua, esta es de 1500 watts. Dos arduinos, uno para tomar los valores del sensor DS18B20 y otro para medir el nivel con el sensor ultrasónico, activar las bombas y la resistencia. También se utilizaron una etapa de potencia en puente H para las bombas de agua, esta es de 2 canales, y un relevador para la resistencia calefactora. Aquí tenemos otra imagen de la planta. Bueno, el objetivo general de este proyecto es proponer un controlador de nivel de agua, la capacidad de almacenamiento del tanque, en este caso, la que es nuestra pecera de cristal, es de 11.598 litros. Tiene las medidas de 22.5 centímetros de alto, de los cuales solo nos basaremos para controlar 16 centímetros, porque le vamos a restar los 4 centímetros que mide nuestra resistencia. Para controlar la temperatura, la resistencia tiene que estar completamente sumergida. Si no tiene agua, esta se funde. Bueno, y tiene 38.8 centímetros de ancho y 18.8 centímetros de fondo. Y de igual manera, hay que proponer un controlador para la temperatura del mismo tanque y debe mantenerse dentro del intervalo solicitado por la entrada o set point, que tenga el error mínimo posible y la temperatura se podrá controlar a partir de la temperatura ambiente. En ese momento, pues podría estar entre 20 y 22 grados centígrados y se va a calentar. La temperatura máxima va a ser de 40 grados centígrados. Esto por motivos de seguridad, para que no se derrita el silicón o dañe nuestras bombas. Esto se debe realizar usando una interfaz visual como un HMI y lo desarrollamos en el software de programación Visual LabVIEW, de tal manera que el control sea automático y que reduzca en gran medida la intervención de un operador que no esté cerrando o abriendo válvulas o activando el calentador. El controlador se propondrá a partir de una serie de experimentos y pruebas para asegurar el funcionamiento óptimo de nuestra planta. Esto después de establecer la función de transferencia y modelado matemático en base a cálculos y con el software MATLAB. Los objetivos específicos son los siguientes: conseguir los componentes necesarios de nuestra planta, armar la planta con dichos componentes, obtener las funciones de transferencia para temperatura y nivel lo más aproximada que se pueda a la planta a base de cálculos, realizar pruebas y experimentos en el software de MATLAB antes de establecer el controlador para la planta, con el PID Tuner del software MATLAB obtener la función de transferencia y por último seleccionar el controlador más efectivo contra perturbaciones, alcanzando niveles de respuesta relativamente rápidos, según lo establecido, además de escoger el controlador con menos sobreimpulsos y oscilaciones. Bueno, los experimentos que realizamos para usar el PID Tuner en MATLAB fue el llenado de nuestra planta a partir de que esté totalmente vacía hasta llenado en su totalidad, hasta que la altura llegara a 21.12 centímetros.
Estos fueron los resultados obtenidos. El muestreo se hizo cada 7 segundos y tuvimos esos datos durante 76 datos. El otro experimento que se realizó fue el vaciado de la misma pecera. Después de que quedó lleno en su totalidad, se activó la bomba de vaciado para que ésta vaciara y nuestro sensor de nivel estuviera mandando datos. Y estos fueron nuestros resultados. Igual 72 datos hasta llegar a su altura mínima, hasta que estuviera totalmente vacío. Otro experimento que realizamos fueron los de calentamiento, que consistió en tener la pecera llena y calentar el agua hasta de la temperatura ambiente, que como mencioné fueron de 20 a 22 grados. Dependía de el momento de la temperatura, dependía de cómo estuviera el ambiente en ese momento. Pudo haber sido 20 o 22 grados. Se hicieron varias pruebas y todas las veces fueron diferentes temperaturas ambientes, de esto hasta los 40 grados. Y esos fueron los resultados obtenidos de 2 experimentos. Y se realizaron varias pruebas de estos experimentos antes mencionados. A continuación, mi compañero Alejandro les mostrará cómo con estos datos obtenidos se pasaron a una hoja de cálculo en Excel y se realizó el proceso para obtener la función de transferencia con el PyDtuner de MATLAB, y además de cómo se seleccionó el controlador para nuestra planta. Obtención de la función de transferencia de nivel a partir de datos experimentales utilizando la aplicación PyDtuner de MATLAB. Para obtener la función de transferencia a través de este método, se requiere realizar experimentos que nos permitan conocer la respuesta en la planta ante una entrada. En este caso se realizó un experimento de forma que se registró en este archivo de Excel la respuesta de la planta ante una entrada de tipo escalón, como se puede ver aquí en la primera columna. Pues bueno, ya teniendo estos datos, podemos pasar a la aplicación de MATLAB. Aquí vamos a utilizar un script que nos permite leer los datos del archivo de Excel. Aquí está, atención, va a ser igual a xls-read y va a tomar los datos del archivo de Excel, que se llama en este caso nivel-v5, y va a tomar los datos de atención de la primera columna y los de datos de altura de la segunda columna del mismo archivo. Posteriormente va a graficar estos datos y nos va a permitir ver la forma de la entrada. Y por último va a guardar estos datos con la función idData. Va a guardar la salida, la entrada y el tiempo de muestreo. En este caso fueron 7 segundos. Ok, corremos el script y vemos que ya nos generó la entrada de escalón que estábamos hablando, que se utilizó en el experimento. Ahora ya podemos pasar a utilizar la aplicación PyDtuner para obtener nuestra función de transferencia. Aquí en PyDtuner el primer paso va a ser identificar una planta. Para esto damos clic en esta parte y pasamos a la ventana de identificación de planta. Nos vamos a obtener datos de entrada y salida y respuesta al escalón aquí. Damos clic, nos va a pedir que identifiquemos donde tenemos los datos. En este caso se llamaba datos-excel la variable. Y como vemos ya nos reconoció los datos porque reconoció el tiempo de muestreo. Le vamos a dar una amplitud de 5 volt. No va a tener offset porque empezamos el experimento desde cero. Y no va a tener retraso porque, como se puede ver en el Excel, no se repiten los datos. Siempre hay una variación. Ok, entonces vamos a importar la planta. Aquí a la derecha se puede ver que ya se importó la planta. Tenemos en azul la planta identificada por PyDtuner. En verde los datos de identificación. Y en X pues nos va a permitir ajustar tal. Muy bien. Aquí el software nos propone un valor de K. Que este valor de K se refiere a esta función de transferencia que tenemos aquí arriba, que es K sobre tau S más 1.
Esto va a ser igual a nuestra variable que queremos controlar, que es altura, o en este caso la vamos a llamar HDS, y vamos a ver que nuestra función de transferencia va a ser de un solo polo, que es como de las más sencillas. No va a tener ni cero, porque como podemos ver nuestros datos son bastante lineales. Y como se calculó anteriormente de forma matemática, pues nuestra planta no requiere que nos metamos con funciones más complejas. Bueno, ahora vamos a cambiar el valor de K. El que MATLAB nos está proponiendo no nos es tan útil, por lo que vamos a ver cómo lo calculamos nosotros. Volviendo aquí al archivo de Excel, podemos ver que el valor de K va a estar relacionado con la amplitud y la altura máxima, que en este caso fue 19.9. Para conocer el valor de K necesitamos despejarlo, de forma que vamos a vamos a dividir todo entre A y nos va a quedar así. K es igual a 19,90 sobre 5. Entonces el valor de K que tenemos que usar en el PyTuner es este: 3.981972. Lo pasamos a PyTuner. Aquí lo reemplazamos el valor de K y lo fijamos. Como podemos ver, cambió nuestra planta, y ahora vamos a cerrar esta parte. Ahora que ya tenemos un valor de K que es más coherente con nuestra planta, vamos a utilizar esta función que dice autoestimar de PyTuner, que nos va a permitir optimizar la planta identificada de forma que se acerque más a nuestros datos de identificación. Le damos aquí a autoestimar, nos hace una autoestimación y nos arroja que logró un acercamiento de 79,35%. Y como se ve a la derecha, nuestra planta nuestros datos identificados se acercaron más a los datos de identificación que teníamos en el archivo de Excel. Y como se puede ver aquí, conserva la K de 3,982. Una vez que ya hicimos estos pasos, pues ya obtuvimos la función de transferencia, porque conocemos el valor de K, conocemos el valor de tau, y como sabíamos que era de primer grado nuestra función, ya podemos armarla. Aquí por ejemplo en Excel ya tenía un avance, ya tenemos K sobre T por S más 1. Simplemente vamos a reemplazar con los valores que tenemos en PyTuner, que es 3, bueno, es este mismo de aquí, sobre el valor de tau va a ser 432,58 S más 1, y ya obtuvimos nuestra función de transferencia con ayuda de PyTuner. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a aplicar, porque ya estamos satisfechos con esta planta, y vamos a ver cómo le afectan los controles a nuestra planta, cómo es su respuesta. Primero aquí tenemos el control de tipo proporcional. Este tipo de controlador va a tener una sola ganancia. Aquí arriba en PyTuner la podemos ajustar. Si nosotros nos vamos hacia la derecha, la ganancia va a aumentar, el tiempo de respuesta va a disminuir. Idealmente, realmente recordamos que esta PyTuner no conoce nuestros actuadores ni nuestra planta, solo conoce los datos que nosotros le ingresamos. Si nos vamos hacia la izquierda, va a disminuir la ganancia y nuestro tiempo de respuesta va a aumentar, como podemos ver aquí abajo. Ahora es de 2500. Si lo movemos a todo hacia la derecha, ahora es de 250. También podemos ver cómo le afecta o cómo rechaza las perturbaciones en la entrada. Si le damos aquí en Add Plot, Input Disturbance Rejection. Muy bien, podemos ver que en este caso el controlador proporcional se está comportando muy bien frente a las perturbaciones. Realmente no está cambiando la forma de la respuesta que tenemos, simplemente va a cambiar la amplitud. Bueno, ahora vamos a probar con el controlador de tipo integral. En este caso, pues vemos que en primer lugar el controlador integral nos va a agregar un sobreimpulso, que eso es poco deseable, especialmente en una planta como la nuestra, que es bastante lenta. Entonces este tipo de controlador no nos va a servir.
Además, si aumentamos su ganancia, va a causar oscilaciones en el sistema, como podemos ver. Incluso en el rechazo de perturbaciones también tiene oscilaciones y se tarda bastante en acercarse al equilibrio. Si nos vamos al controlador proporcional integral, vemos que se parece, pero ya no va a oscilar tanto en esta configuración pues, de ser más veloz, porque estamos ahora cambiando la ganancia proporcional. Pero también tenemos una ganancia integral que, como vemos, nos está agregando un sobreimpulso. Tal vez en este caso no es tan grande como en el caso anterior, pero el sobreimpulso sigue presente. Incluso en el rechazo de perturbaciones es aún más dramático, más exagerado el sobreimpulso. Si aumentamos la ganancia integral, podemos ver que este controlador también va a causar oscilaciones en nuestra planta, y por eso no lo utilizamos. Si nos vamos en este caso no lo utilizamos por eso. Si nos vamos al controlador proporcional derivativo, podemos ver que este se parece mucho al control proporcional que vimos antes. Y de hecho, si nos fijamos aquí abajo a la derecha, podemos ver que la ganancia derivativa es cero. Y por más que yo cambie estos parámetros del controlador, la ganancia derivativa sigue siendo cero. Solo va a cambiar la proporcional, por lo que este controlador no nos sirve. Estaremos igualmente mejor con el proporcional, puramente proporcional, perdón. Nos vamos aquí al controlador PID, que ya tiene parte proporcional, integral y derivativa. Vemos que seguimos teniendo un sobreimpulso que nos agrega la parte integral. Como nuestra planta es bastante lenta, este sobreimpulso parece que va a durar alrededor de 1200 segundos, por lo que este controlador no es ideal. Por esto no lo utilizamos. De hecho, también en el rechazo de perturbaciones también tiene un sobreimpulso que dura bastante tiempo, la verdad. Este controlador ya no va a tener oscilaciones como las tenía el proporcional integral, pero sigue teniendo esa parte negativa sí, ese defecto del control integral que agrega este sobreimpulso. Por lo que nosotros utilizamos el controlador proporcional en el proyecto. Para la ganancia buscamos una ganancia que nos permitiera que estuviera dentro del rango de tiempo de respuesta de nuestra planta, perdón. Que en este caso, si nos regresamos aquí al Excel, era de 950 segundos, por lo que en PIDTuner buscamos una ganancia que nos dé más o menos ese tiempo de respuesta. En este caso sería de 0.88, por ejemplo. Es una ganancia que nos da un tiempo de respuesta parecido al que tenemos en el Excel. Para la parte de temperatura, el proceso es relativamente parecido, especialmente porque nuestra planta de nivel era bastante lenta y es la que acabamos de hacer. Y en el caso de nuestra planta de temperatura también fue relativamente lenta y relativamente lineal, por lo que también vamos a utilizar un controlador proporcional aquí. Si lo comparamos otra vez con el controlador proporcional integral, y sigue teniendo el problema de los sobreimpulsos y algunas oscilaciones. Con el controlador proporcional derivativo vamos a seguir teniendo puramente proporcional. La ganancia derivativa como tal pues no cambia, y el PID tampoco nos da ventajas, por lo mismo de que nuestra planta es bastante lineal y lenta. Simplemente nos agrega la parte esta negativa del sobreimpulso en el caso de la perturbación. Como tal, en la entrada sin perturbación nos agrega un sobreimpulso muy ligero, pero otra vez, como nuestra planta es lenta, este sobreimpulso dura alrededor de 1200 segundos. Por lo que decidimos utilizar para la parte de la temperatura, del control de temperatura, un control proporcional también. Para la parte del control de la planta se desarrolló un instrumento virtual en la plataforma LabVIEW. Para controlar la planta y leer sus variables se utilizaron dos tarjetas de adquisición Arduino Uno.
las cuales nos permiten conocer el nivel del tanque de la planta y su temperatura al mismo tiempo, que nos permiten controlar sus actuadores, que son las dos bombas y la resistencia de calefacción. En este instrumento virtual tenemos en primer lugar dos gráficas, una de nivel y una de temperatura respectivamente, que nos van a permitir visualizar un cierto historial de los datos y cómo se van moviendo a través del tiempo. También vamos a tener un control aquí del set point en forma de este termómetro y esta barra para el nivel. También tenemos una manera simple y sencilla de ajustar las ganancias proporcionales. En este caso los dos controladores van a ser proporcionales. También podemos visualizar el estado de los actuadores, si están encendidos o apagados o qué están haciendo actualmente. Y por último tenemos un botón aquí de stop que nos permite detener el proceso y apagar los actuadores al mismo tiempo. Ahora voy a explicar brevemente cómo funciona el programa detrás de este instrumento virtual. Muy bien, en primer lugar vamos a conectar los Arduinos, las tarjetas de adquisición Arduino con dos métodos diferentes. Una se va a conectar por MakerHub Links y la otra se va a conectar por serial, el serial de siempre. Después vamos a entrar al programa y vamos a adquirir lo que es el nivel con este bloque. Y también vamos a adquirir acá abajo la temperatura con este otro bloque, en que nosotros, este de acá abajo nosotros lo desarrollamos también. Para el caso de la variable de nivel tenemos que hacer ciertas conversiones y un filtrado que se hace con este bloque de acá. También es un desarrollo propio de nosotros. Lo que hace este bloque es hacer un promedio de las últimas 10 lecturas de nivel para compensar por el ruido que tiene este sensor, que por lo general suele ser bastante grande y nos afecta en nuestra medición de la variable. Por lo que para tener de cierta manera un filtrado utilizamos este bloque de promedios. Después, una vez que se ha promediado el valor de la variable de nivel, se pasa al bloque PID. Este tiene un intervalo de salidas que es entre 1 y -1, son los valores que puede tomar su salida. También va a recibir como tal el set point deseado, que nosotros le digamos nosotros a qué nivel queremos que llegue la variable, y como tal también va a recibir las ganancias del control proporcional, integral y derivativo. En este caso va a ser puramente proporcional y ya la establecimos en el panel frontal. Aquí vamos a tener también un control de la lógica de encendido y apagado de los actuadores. Estos se van a encender, por ejemplo, la bomba de llenado se va a encender cuando el valor de este PID, de la salida del PID, en este caso va a ser un control puramente proporcional, sea mayor a 0. Y en el caso de la bomba de vaciado se va a encender cuando el valor de la salida del control proporcional sea menor a 0, o sea un -1, por ejemplo. Y pues estos datos se envían a los actuadores de esta manera. Y bueno, así tenemos el control de nuestra planta. Al final del programa, cuando presionamos el botón de paro, se apagan los actuadores y se cierran las conexiones con las tarjetas de adquisición. Y este programa se va a estar actualizando 5 veces por segundo o una vez cada 200 milisegundos de manera ideal. Una vez que el proceso ya está iniciado, podemos ver aquí los valores de las dos diferentes variables que estamos controlando. En el lado de la izquierda tenemos el control de nivel. Como podemos ver, este sensor ultrasónico tiene bastante ruido en su entrada. Sin embargo, como tal, nuestro controlador nos permite tener un control del nivel, valga la redundancia, de manera que solo varía en 2.5 más menos 2.5 milímetros, lo que, considerando nuestro intervalo de 4 a 20 centímetros, es bastante bueno.
A la derecha podemos ver la gráfica de la temperatura. Como podemos ver también en este caso el sensor de temperatura que tenemos es bastante más estable que el de nivel, y también se puede notar que la planta de temperatura es muy lenta, no varía mucho su temperatura a pesar de que el actuador se encienda. Ahora mismo el actuador de temperatura, la resistencia, está apagado porque ya superó, ya llegó al set point la variable de temperatura. Y bueno, la gráfica y los actuadores de nivel van a estar variando mucho porque, como ya dije, tiene ruido, tiene mucho ruido el sensor y no nos permite tener una lectura tan exacta o tan lineal como quisiéramos. Bueno, ahora vamos a pasar a la constitución física de la planta como tal. Como podemos ver aquí, en primer lugar, el tanque de la planta es una pecera de 18 litros de capacidad aproximadamente. Aquí se puede visualizar la resistencia que utilizamos para controlar la temperatura y el sensor de temperatura sumergido en el líquido, en este caso agua, con tintura azul. De este lado tenemos el sensor ultrasónico para registrar el nivel del tanque. Y por aquí tenemos las dos placas de adquisición, junto con las etapas de potencia, el puente H para controlar las bombas y el módulo de relevadores para controlar la resistencia de calefacción. Por este lado tenemos la bomba de vaciado para sacar agua del tanque, y de este lado tenemos la bomba de llenado en un recipiente alterno del que no conocemos ni temperatura ni nivel. Y estas son todas las variables, se podría decir, que están afectando actualmente a nuestro tanque. Por aquí en el panel frontal podemos ver que actualmente se encuentra en reposo el actuador de temperatura porque ya llegó. De hecho, tuvo un sobreimpulso debido a la inercia térmica del sistema, pero y debido también a que no tenemos manera de causar cambios negativos en la temperatura, es decir, causar enfriamientos del tanque. Entonces tuvo un sobreimpulso aquí, pero no es nada grave, solo se pasó por 1 grado. Actualmente el set point de temperatura es 20 grados y la temperatura actual es 21 grados. Por acá tenemos el control de nivel. Vemos que oscila alrededor de, como ya había dicho antes, más menos 2.5 milímetros alrededor del set point. Si cambiamos el set point, vamos a ver también cómo cambia la tendencia a través del tiempo del el nivel registrado y el nivel deseado, ¿no? Ya vemos que como incrementamos el nivel deseado, ahora solo se está activando la bomba de llenado, ya que se busca llegar a ese nivel. Y también podemos ver en el sistema físicamente cómo la bomba de llenado está enviando agua al tanque, pero la bomba de vaciado no está regresando ningún centímetro de agua al tanque de almacenamiento. Solo la bomba de llenado está funcionando y pues nos estamos acercando, como vemos en la gráfica. De hecho ya logró llegar al set point que le había puesto. A pesar de que la lectura no es muy estable, aún así tenemos un control bastante bueno del nivel. Como ya dije, actualmente, por ejemplo, el set point es de 7.9 y el nivel promedio actual es de 7.8. Varía, llega hasta 8, pero no se pasa por demasiado. Y lo mismo con la temperatura. Aquí vemos que se mantiene más o menos en 20 grados. La planta de temperatura es un poco problemática para mostrarla en un video porque tarda mucho tiempo en cambiar su temperatura, pero podemos cambiar el set point y veremos cómo se activa
el actuador. Y acá también lo podemos ver porque ya se debe haber encendido el módulo de relevadores, mostrando que está activo la resistencia como tal en el tanque. Incluso se alcanzan a apreciar ciertas burbujas que provienen de la resistencia, está agregando energía térmica al sistema. Y bueno, el sistema de nivel ya llegó a lo que se podría considerar reposo en este caso, dado que el sensor pues no nos da no nos registra una medida muy viable, por así decirlo, muy consistente, pues eso es lo más cercano que vamos a estar en este caso del reposo. Y también podemos cambiar el set point a un nivel más bajo, por ejemplo. Y automáticamente se ajusta la tabla para seguir el set point que se fue al nivel más bajo que podemos tener en este tanque. En este caso son 4.5 centímetros. Y es lo que va a buscar alcanzar con los actuadores. Va a buscar alcanzar ese nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver la ganancia proporcional del control de nivel, por ejemplo. Y también podemos ver que es el mismo programa que ya expliqué anteriormente, el que se está ejecutando aquí. De temperatura podemos ver que se sigue calentando, pero va aumentando de manera muy lenta porque nuestro actuador no tiene mucha potencia y la capacidad térmica del agua es muy alta. Entonces le va a tomar un tiempo considerable llegar hasta nuestro set point. Ahí como podemos ver osciló por un momento, pero ya que ha llegado se ha detenido, ha dejado de agregar calor al sistema y pues vemos que está funcionando, ¿no? Acá vemos que la variable de nivel sigue bajando. Si volteamos a ver el tanque, ahora está un poco más bajo que antes. Sí, como tal, los actuadores no tenemos controles directos. Todo lo está haciendo el control proporcional en los dos casos. Bueno, aquí también podemos visualizar cómo ha sido la tendencia a lo largo del tiempo de nuestra medida de nivel. Vemos que sigue bajando, todavía no llega al nivel deseado, pero ya se está acercando bastante. La consigna era 4,5 centímetros y vemos que ya casi los alcanza. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y atención.